Sí, Flor, joya. ¿Sí? ¿Todo se ve todo bien? Bueno, bárbaro. Así podemos avanzar. Bueno, ahí como les decía, les vuelvo a repetir, así queda todo grabado, que en la clase de estequiometría, que ya está subida en el canal, está la resolución práctica de un ejercicio muy similar a este, por no decirlo casi idéntico, que lo único que tiene agregado es el análisis del triángulo de Oswald, que por supuesto no es algo que vamos a contemplar la construcción de ese triángulo, ni mucho menos. Ya este año quitamos la construcción de las actividades prácticas y tampoco va a ser de alguna forma evaluada. Así que cualquier cosa, los invito a que puedan volver a ver esa grabación puntualmente en base a la consulta que está haciendo Diana. Hay 3 slides, que es el 15, 16, 17, que habla de esto, de cómo influye el exceso de aire en los cálculos, cómo influye en el sentido de quiénes van a ser los componentes, ante un exceso de aire, quiénes van a ser los componentes en los gases de combustión y en qué proporción van a aparecer en peso y en volumen. En el ejercicio 1 de la guía teníamos un análisis elemental de un combustible, que puede aparecer de esta forma, en porcentaje. En este caso tiene carbono, hidrógeno, azufre y nitrógeno, y si no, también se los pueden informar como kilos de componente por kilo de combustible, de cualquiera de las dos formas. Estas relaciones en pesos, muy importantes porque todos los cálculos estequiométricos se basan en estas relaciones, ya las habíamos visto, que no es más ni menos que la relación de los pesos moleculares, en el caso de que, por ejemplo, yo esté queriendo conocer la cantidad de oxígeno necesario para oxidar una cierta cantidad de carbono, esta va a ser la relación. En el caso de que yo esté queriendo sacar la cantidad de dióxido de carbono que voy a obtener de una cierta cantidad de carbono, en realidad debería ser este 44/12 en lugar de 32/12. Estas son todas las relaciones en peso que se van a ir dando. Lo mismo para lo que es la oxidación del hidrógeno, y lo mismo para lo que es, en el caso de que el combustible tenga azufre, la oxidación del azufre. Aquí salen todas las relaciones en peso que vamos a utilizar en los cálculos estequiométricos. Lo primero que vamos a determinar en este caso, teniendo un cierto combustible con una cierta composición, es la cantidad de oxígeno necesario. Por supuesto que esto ya lo hemos hablado muchas veces, que con lo que yo voy a alimentar la combustión es aire, que tiene una cierta composición en peso, en volumen, de una gran cantidad de nitrógeno, gases en menores cantidades que nosotros las vamos a despreciar, y por supuesto que el oxígeno, que es a quien verdaderamente necesito para la oxidación de cada uno de los componentes oxidables del combustible. En este caso, utilizando esas relaciones en pesos que vimos en el slide anterior, que no es más ni menos que esa relación de pesos moleculares, y sabiendo la cantidad que tenemos porcentual en el combustible, podemos, con una simple multiplicación, saber cuánto es los kilos de oxígeno por kilo de combustible que necesito para oxidar, en este caso, el carbono. Es decir, esto me está diciendo que yo necesito 2,2695 kilos de oxígeno por kilo de combustible para oxidar 85% en carbono. ¿A qué? A dióxido de carbono, porque en este caso no me estaba indicando que hubiese una combustión incompleta. No me decía qué porcentaje se quema de carbono, se quema dióxido, y qué porcentaje se quema monóxido. Como estamos hablando de cálculos estequiométricos con aire estequiométrico, yo no les puse el enunciado, hice mal en no ponérselo, pero cualquier cosa lo van a leer al primero, estamos hablando de que todo se oxida a dióxido de carbono. De la misma forma es la lectura de todos estos componentes. Este es el oxígeno que necesito para oxidar cada uno de ellos por kilo de combustible. En el caso del nitrógeno, teníamos esta cantidad original, pero por supuesto con esta cantidad de oxígeno viene una cierta cantidad de nitrógeno asociada que yo la debo calcular. En este caso me dice que esto es oxígeno estequiométrico, no es aire, es cantidad o peso, podría haber sido también volumen, si yo todas estas cantidades las pasaba a volumen con el volumen normal, que es a 0 Celsius y 1013 hectopascales, ¿no? Pero en este caso es peso.
Esta O es de oxígeno, y este 0 aquí atrás indica que no hay exceso de aire. Este es el requerimiento estequiométrico de oxígeno. En este caso, como no hay oxígeno presente originalmente como composición porcentual del combustible, no debo restar nada. ¿Qué significa eso? Que si yo acá, esto es el requerimiento de oxígeno, y el combustible ya trae oxígeno, yo debo restarle esa cantidad, porque es una cantidad que me voy a evitar de colocar. Ahora sí ya podemos determinar lo que es el aire necesario, es decir, masa y volumen de aire por unidad de masa de combustible para el caso de una combustión completa con dosaje estequiométrico. Es decir, estoy utilizando el aire que me tira la estequiometría de la reacción, la vamos a calcular en masa y en volumen, y acá dice por unidad de masa de combustible. Y en el caso de que puntualmente estemos viendo con qué cantidad de aire debemos asistir a un cierto proceso industrial, con un caudal determinado de kilos hora de aire, digamos, yo tengo que afectar esta cantidad, porque esto es por masa de combustible, por kilo de combustible. Tengan en cuenta eso. Bueno, acá, para calcular el aire necesario, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la cantidad de nitrógeno que viene con esa cantidad de aire, y la cantidad de oxígeno asociada. Yo lo que necesitaba eran 3,21 y pico de oxígeno, para oxidar en forma completa y sin colocar exceso de aire. Es decir, voy a suponer que se va a dar esa combustión perfecta con aire teórico. En este caso vamos a tener, de acuerdo a las relaciones que ya les mostré en la clase de estequiometría, vamos a tener que por cada kilo de oxígeno vienen 3,3 kilos de nitrógeno en 4,3 kilos de aire. Con lo cual, si esto es lo que yo necesito de oxígeno, a esta cantidad la van a acompañar esta cantidad de nitrógeno por kilo de combustible. Y ahí ya voy a estar en condiciones de sacar la cantidad de aire estequiométrico, que va a ser la cantidad de nitrógeno más la cantidad de oxígeno. Este es el requerimiento de aire estequiométrico, o la relación aire-combustible sin exceso de aire. 13,89 kilos de aire por kilo de combustible. Si yo quiero de alguna forma determinar el volumen de este aire, lo único que tengo que hacer es afectarlo por ese volumen normal, y acá redondeé el peso molecular del aire en 29. Me va a dar que el volumen con el que debo asistir de aire en condiciones estequiométricas a esta combustión es de 10,73 metros cúbicos de aire por kilo de combustible. Si en mi proceso tengo un cierto caudal de aire, tengo que tener en cuenta eso. Esto es por cada kilo de combustible. Y lo mismo si tengo un caudal de combustible, por supuesto, ¿no? Bueno, acá tenemos gases de combustión en peso y en volumen con aire estequiométrico. Esto ya lo habíamos mencionado, que el nitrógeno pertenecía inerte en la reacción. Yo les había dicho que es como esa fiesta en que termina la fiesta y el único que nadie lo sacó a bailar es a él, ¿no? Pero está al inicio y al final de la fiesta. Entonces tenemos que ver cuánto es lo que va a ingresar con el aire más lo que había en el combustible, cuánto es el total que vamos a tener. Porque lo vamos a tener en mis productos de combustión. Veamos cuáles van a ser los productos de combustión en este caso, que tengo una combustión completa. Voy a tener, cuando yo tengo que sacar la cantidad de dióxido de carbono que voy a encontrar en mis gases de combustión, va a estar limitado en realidad por la cantidad de carbonos que yo tengo en el combustible. Y también la cantidad de oxígeno estequiométrico que se había calculado para oxidar el carbono dióxido. De esa forma voy a tener 0,85 más 2,27, voy a tener 3,1195 de dióxido de carbono por kilo de combustible. De la misma forma voy a sacar la cantidad de agua, la cantidad de dióxido de azufre, y la cantidad de nitrógeno que voy a tener va a ser justamente la que introduje con el aire estequiométrico más la que traía el combustible en el caso de que el combustible tenga. Este es el total. Y acá vamos a tener, si yo sumo todo esto, esto me va a indicar la masa, el peso de gases sin exceso. Quiero que vean algo ahora. ¿Cómo puedo yo verificar de alguna forma si esto que yo hice está bien? Si yo en el aire estequiométrico les informé que había, que yo tenía que colocar para esta combustión 13,89
kilos de aire por kilo de combustible, esto es conservación de la masa. Si yo tengo por kilo de combustible, 1 kilo de combustible, y agrego 13,89 de aire, voy a tener 14,89 kilos de gases. Esto está bueno porque de alguna forma les va a indicar si lo que hicieron está bien. Tengan en cuenta que acá, si yo, por ejemplo, si se está evaluando algo, y yo hago esa cuentita, voy a desconocer después quiénes están presentes y en qué cantidad lo hacen los diferentes componentes de mis gases de combustión. Pero la masa total de gases de combustión la puedo sacar fácilmente. Eso es peso, ¿no? Peso, componente de los gases de combustión en peso. Ahora vamos a ver el volumen de cada uno. El volumen, habíamos dicho que afectábamos cada cantidad de cada uno de los gases por los 22,4 metros cúbicos, en realidad son normal metro cúbico, sobre el peso molecular de cada uno. En este caso teníamos la masa anterior por 22,4 dividido 44, nos va a dar este 1,58,8 metros cúbicos por kilo de combustible. Esto me va a permitir conocer, si yo sumo todos, el volumen de gases de combustión en condiciones estequiométricas. Si yo no informo nada, no voy a saber la referencia si es en base seca o en base húmeda. Es decir, informar que si algo es, una medición es tomada en base seca o en base húmeda, es uno de los valores de referencia que hay que tener en cuenta. Si yo estoy hablando en base seca, por supuesto, no voy a contar el agua formada, ¿no? Bueno, acá tenemos este volumen de gases en condiciones estequiométricas. En el caso de gases secos debe descontarse el agua. Ahora bien, vamos justamente a la parte de lo que es la combustión con exceso de aire. En este caso les he hablado de un exceso de aire del 10%, con lo cual yo al aire mínimo, que había calculado, que era 13,89, aire mínimo, aire teórico, tengo que determinar cuál es el exceso de aire que estoy agregando. El exceso de aire es el 10% de aire, con lo cual yo ya puedo tener esto, que es la masa de aire con, acá no lo cambié, pido disculpas, porque esto es del que tienen en la estequiometría, que era con 25% de exceso de aire. Acá debería decir 10% de exceso de aire. La cuenta igual está bien hecha. Y esto le da la cantidad de aire con exceso con la que yo estoy alimentando la combustión. Es decir, el aire total a partir de ahora es el aire estequiométrico más el exceso. Ahora tengo que determinar, este exceso de aire, de alguna forma, modificó los gases presentes como productos de mi combustión. ¿Y en qué manera los modifica? Hay algunos que van a permanecer igual, pero hay otros que se van a ver, digamos, van a aparecer, que no los tenía, y hay otros que se van a ver en aumento. Entonces, vamos a tener que determinar con ese exceso de aire, con el 10% de exceso de aire, cuánto es el oxígeno y el nitrógeno que estoy introduciendo. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que yo estoy agregando, lo voy a tener en peso, en volumen, lo voy a tener como componente de mis gases de combustión, porque yo agregué el exceso a fin de poder completar. Pero en realidad el oxígeno estequiométrico yo ya lo determiné, con lo cual esto va a estar remanente en los gases de combustión. Y el nitrógeno va a estar remanente, este nitrógeno del aire con exceso, más el que traía el combustible, más el que tenía el aire estequiométrico. Entonces, esta era la cantidad que teníamos de aire en exceso. Tenemos que determinar cuánto viene con ese 10% de aire en exceso, cuánto es nitrógeno y cuánto es oxígeno. Este es el que me va a aparecer como oxígeno residual en los gases de combustión que yo antes no lo tenía. Y este también me va a aparecer, se va a sumar con toda la cantidad inicial de nitrógeno que yo tenía. De esta forma, el oxígeno total va a ser este. Es decir, el aporte de oxígeno que yo estoy haciendo es este. Este lo voy a tener combinado para formar, o para oxidar y formar dióxido de carbono, agua y dióxido de azufre, porque era el estequiométrico. Este lo voy a tener como oxígeno residual en los gases de combustión, como mi producto de gases de combustión. Y en cualquier combustión es el que me va dando muchísima lectura de lo que está pasando.
y el nitrógeno total va a ser el del exceso que yo estoy agregando, más este, que es el que determinamos anteriormente, que tenía el del aire estequiométrico más el del combustible. O sea que esta es la cantidad de nitrógeno total que yo voy a tener en mis gases de combustión. Y de oxígeno solo voy a tener esto en los gases de combustión. Bueno, ahora vamos a determinar el peso y volumen de los gases con exceso. En realidad, acá yo les puse que los productos de combustión, la diferencia con respecto al anterior va a estar dado por el aumento de nitrógeno y oxígeno que provienen del exceso. Después, lo que es peso, masa de dióxido de carbono, de agua y de dióxido de azufre formado, no se va a ver modificado, porque yo había hecho los cálculos estequiométricos para oxidar en forma completa el combustible. Eso no se va a ver modificado. Lo que va a aparecer ahora justamente va a ser oxígeno y nitrógeno debido al exceso. Acá tenemos, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar esto, que el peso de gases con exceso es 16,25 kilos de gases. Bueno, yo acá les agregué esto. Discúlpenme, Yo acá les agregué esto. Acá teníamos, estas eran las cantidades originales que yo tenía, esto es lo que habíamos determinado, es decir, los kilos de oxígeno para oxidar cada uno de ellos. Y esto era la cantidad de gases formados. Esta era la cantidad de dióxido de carbono formada, la cantidad de agua formada, la cantidad de dióxido de azufre formado. Esto era la cantidad que teníamos de nitrógeno del combustible del área estequiométrico, pero ahora le tengo que sumar el peso del exceso, y me va a dar el total que ya les mostré en el slide anterior. Y a esto, es decir, cómo determino este valor, a esto le tengo que sumar el peso del el oxígeno en exceso. Si yo sumo todo esto, si es en base seca, acuérdense que tengo que descontar el agua, pero si no, yo lo que es gases con exceso y en base húmeda sería esto. Y la suma de todo esto es este valor que está representado acá. Si yo ahora debo calcular el volumen de gases, esta es la masa, el volumen de gases, si lo calculan, voy a tener esto, 12,54. De la misma forma, estos no se vieron modificados. Este es el volumen de dióxido de carbono, el volumen de agua, de dióxido de azufre. Y lo que tengo que tener en cuenta es que este es el volumen correspondiente a el nitrógeno, una vez más, el nitrógeno del combustible y el aire estequiométrico. Y ahora le tengo que sumar el volumen del exceso, es decir, este 1,066, que está acá, por 22,4 dividido 28. Y es lo que yo le estoy sumando. Y de oxígeno voy a tener que esto por 22,4 dividido 32 me va a dar este volumen de exceso. Este es el volumen de oxígeno que voy a encontrar como componente de mi gas de combustión, con el 10% de exceso. A medida se vaya viendo modificado el exceso de aire, cuanto mayor va a ser el exceso de aire, este porcentaje remanente de oxígeno en los gases va a ir aumentando. Y tengan en cuenta, que eso ya lo habíamos visto, que el porcentaje volumétrico de dióxido de carbono en los gases va a ir disminuyendo por efecto de dilución en la mayor cantidad de exceso de aire. O sea que si ustedes suman todo esto, les debería dar esto. Flavia, perdón, te hago una pregunta. Sí, sí. Perdón, dale vos. No, capaz lo mismo, en el slide anterior. Sí, ahí vamos. El valor. Perdón. Sí, ahí estamos, Dayana. Ahí es volumen, metros cúbicos de gases sobre kilogramos de combustión, ¿no? Exactamente, sí, kilogramo de combustible. Sí, esto es volumen de cada gas, vendría a ser, en este caso este es 1,588 metros cúbicos de dióxido de carbono por kilo de combustible. Y así sucesivamente. Claro. La suma me da, acá está mal, sí. Eso. Otro error. Acá está mal, esto es 12,54 metros cúbicos de gases por kilo de combustible. Sí, perdón. Okay. Este es el resultado del copy-paste. Muchos números, es bastante a veces difícil el tema de lo que es fórmulas, digitalizar todo eso. Sinceramente, prefiero 1000 veces más el pizarro, pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, ¿quién más había preguntado algo? Yo lo que te quería consultar, que ahí me había hecho ruido, en realidad, o sea, lo que disminuye recién ahí que decías del dióxido de carbono, es la proporción que voy a tener de dióxido de carbono con respecto a los gases totales. Exactamente, ahora lo vemos si querés. Claro, es el porcentaje volumétrico. Porque el porcentaje volumétrico, claro.
Sí, perdón, Eso perdón. decía, que la cantidad de dióxido de carbono formado, digamos, va a ser el mismo. Es la Lo único que voy misma, a tener... Claro, perfecto, listo. exactamente, ¿sí? Genial. Es la misma, ahora lo vamos a ver. Yo ahora te voy a mostrar qué es lo que el porcentaje volumétrico es el volumen del gas, en este caso dióxido de carbono, sobre el volumen total de gases. A medida se va aumentando el volumen total de gases, a medida va aumentando, esto se va haciendo más chico, ¿sí? Este porcentaje Claro, claro. volumétrico. Perfecto. ¿Bien? Sí, sí, Bueno, gracias. no, de nada. En el ejercicio 1, justamente, que era al igual que lo que habíamos hecho en la clase esa de estequiometría, que quizás ahí es donde yo otro día a Juan le aclaré que quizás el enunciado no estaba tan claro, en este caso pedía el porcentaje máximo de dióxido de carbono en la combustión perfecta en base seca, es decir, debe de alguna forma informar la referencia en base seca o en base húmeda, en este caso habla de combustión perfecta. Porcentaje máximo de dióxido de carbono, tenor máximo de dióxido de carbono. Vamos a tratar de aislarlo un poquitito de lo que es el triángulo de Oswald, que justamente esto representa los vértices, estos porcentajes volumétricos que vamos a calcular. Pero en realidad esto podría ser cualquier porcentaje de volumétrico de cualquiera de los gases que se les estaría pidiendo. Simplemente que se aclara en la combustión perfecta y en base seca, es decir, no voy a tener que tener en cuenta el agua en este volumen total de gases, y si me habla de combustión perfecta, estoy hablando de aire estequiométrico. Después tenemos porcentaje de oxígeno libre en la combustión completamente imperfecta. En este caso también era algo hipotético, porque le decía combustión completamente imperfecta. Este es el porcentaje máximo de oxígeno que yo puedo esperar en mis gases de combustión. Y una vez más, tengan en cuenta que la presencia de oxígeno residual en los gases de combustión se da o debido al exceso de aire, o en el caso de que de alguna forma, como es en esta, no haya tenido formación de dióxido de carbono y haya tenido formación de monóxido, va a haber un oxígeno libre en los gases por un tema de que la cantidad estequiométrica de oxígeno para monóxido es la mitad que para formar dióxido, que ahora también lo vamos a ver. Y después les pedía el porcentaje máximo de monóxido en la combustión, lo mismo, la misma condición, es decir, cuando todo se forma a monóxido, qué cantidad de monóxido efectivamente se forma, o en volumen, qué cantidad voy a tener en los gases, y por otro lado, cuánto va a estar ahí remanente o sobrando de oxígeno en los gases. Bueno, vamos a calcular el primero. El primero era el porcentaje de dióxido de carbono, en base seca, combustión perfecta. Acá, ¿saben lo que le quise agregar esta vez? ¿De dónde sale esto? Que es la confusión, lo que algunos me estuvieron preguntando. Este era el volumen que habíamos sacado recién, ¿no? Los metros cúbicos de dióxido de carbono por kilo de combustible. Sobre el volumen total de gases secos con aire estequiométrico. Entonces, ahí voy a tomar estos volúmenes. Yo se los indiqué acá como para que lo tengan bien prolijito. Van a tener dióxido de carbono porque me dice combustión perfecta, todo pasa a dióxido. El agua no lo estoy contando porque es base seca, nitrógeno era la cantidad que venía con el aire estequiométrico más la del combustible nada más, y el dióxido de azufre que se me formó. Esta suma me da esto. Este es el volumen total de gases secos en condiciones estequiométricas. Después, en este caso, me pedía el porcentaje de oxígeno libre, como les dije, es decir, cuánto de oxígeno voy a tener como producto de la combustión cuando todo se oxida a monóxido. Bueno, en ese caso voy a tener que tener en cuenta esto. Voy a tener en cuenta que el oxígeno, por estequiometría, el oxígeno necesario para oxidar el 85% de carbono, digamos, el combustible no cambió su composición. De carbono tengo 85%. Yo había sacado que la cantidad estequiométrica de oxígeno para pasar a dióxido de carbono era 2,27, pero ahora, si todo pasa a monóxido, voy a necesitar la mitad de eso. Es decir, voy a necesitar 2,27 dividido 2, lo paso a volumen, este es el volumen que voy a tener, porque la otra mitad me sobra, este es el volumen que yo voy a tener en mis gases de combustión, en condiciones estequiométricas. Sobró porque se oxidó, el carbono se oxidó a un grado de oxidación menor y hubo oxígeno que yo no utilicé. Bueno, en este caso, justamente, esta era la cantidad de oxígeno necesario para oxidar a dióxido, así que se van al primer slide y se fijan cómo lo habíamos determinado. Y acá
para sacar el denominador, que ahora cambia el denominador. Es decir, si sigue siendo en base seca, por supuesto le voy a sacar el agua, pero ahora cambia porque mi composición de gases de combustión cambió. Dióxido no voy a tener nada. ¿Qué voy a tener? Todo monóxido. Y acá hay dos caminos. O ustedes hacen el cálculo estequiométrico para llegar a este valor de monóxido, o si se dan cuenta, fíjense que es el mismo, es decir, el volumen que se formó de monóxido, si yo no tengo nada de dióxido, es el mismo, porque está determinado por el 85% de carbono que tengo en mi combustible. Después, si estoy hablando de base seca, no voy a contar el agua nuevamente, el nitrógeno va a ser el mismo que venía con el combustible y que venía con el aire estequiométrico, el dióxido de azufre va a ser el mismo, y lo que le voy a tener que agregar acá al volumen total de gases es los 0,794 metros cúbicos de oxígeno residual que tengo porque se formó monóxido y no dióxido. Y ahora, para sacar esa cantidad que se formó de monóxido, va a ser el volumen de monóxido sobre el volumen total de gases secos, que en este caso va a coincidir con este. Porque estas dos condiciones, estos dos porcentajes, los estoy calculando en la misma condición de aire estequiométrico, base seca, y totalmente imperfecta o incompleta. ¿Bien? ¿Alguna duda? El 0,79 me perdí, ¿de dónde salió? El 0,79 lo sacás de acá. Este era tu requerimiento, kilos de oxígeno por kilo de combustible que necesitabas para oxidar el carbono a dióxido de carbono. Este valor salía de hacer 0,85, que es tu cantidad porcentual de carbonos, por 2,67, que era la relación de pesos moleculares. ¿Sí? Vos ahora, esto es para formar, vos fíjate que necesitas, de alguna forma, una molécula entera de oxígeno para oxidar el carbono. Pero para oxidar a monóxido necesitas eso dividido 2, ¿sí? ¿Bien? Sí, sí, y si no, lo que podés hacer es, si no querés verlo así, podés hacer la relación de pesos moleculares de oxígeno respecto a carbono para formar monóxido por 0,85 y ahí te va a dar la mitad. Y si no lo haces de esta forma, lo pasás a volumen y ahí de ahí es donde sale los metros cúbicos de oxígeno por kilo de combustible que vas a tener remanente. Pero no están presentes porque yo agregué un exceso de aire, sino que están presentes porque no se completó la reacción, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Alguna duda respecto al 1 o podemos pasar al 3? No, por mí el 1 estamos. Bueno, ahí vamos al 3. El 3 tiene dos partes. Una parte que implica, por supuesto, un cálculo, y después hay una parte que, a mi entender, más allá de, por supuesto, del cálculo, que también tiene su entendimiento en este caso, más allá de eso, hay unas preguntitas que es un poquitito lo que buscamos más que nada cuando les hablamos de esto de adoptar un criterio, de que ustedes puedan ver a través de un análisis de gases de combustión qué es lo que está pasando, cómo se puede optimizar el proceso, cómo se puede mejorar, qué me indica que un porcentaje aumente o disminuya. Es un poco eso lo que apuntan las últimas dos preguntitas. Y la primera, sí, por supuesto, habla de un cálculo, ¿no? En este caso decía que un análisis de gases de chimenea de un proceso de combustión de un generador de vapor arrojaba estos porcentajes volumétricos en base seca. Ya desde el vamos tienen que saber que este 2,76% es el volumen de monóxido sobre el volumen total de gases secos por 100. Es decir, tienen que tener en claro ese porcentaje volumétrico de dónde sale. Les decía que se conocía además que el combustible utilizado tenía una composición en peso de 88% en carbono, hidrógeno 12%. Era algo sencillo, sinceramente no es un combustible real,
porque no tenía mucho los otros componentes, ni siquiera humedad también. Pero bueno, es como para que hagan cálculos más directos, que comprendan. El exceso utilizado en la combustión es del 12%, y en este caso no les decía ni que todo se quemaba dióxido, ni que todo se quemaba monóxido, sino que les decía que el 20% de carbono quema monóxido, 20% de combustión incompleta, es decir, el 80% quema dióxido de carbono. Y les pedía porcentaje de dióxido de carbono volumétrico, en base seca, en el denominador no voy a tener que tener en cuenta el agua, esperable en los gases para esta condición operativa. Esta condición operativa se está refiriendo que es con el exceso de aire. Y después les preguntaba cómo se ven modificadas estas concentraciones y demás, y esto es un poco más de criterio, y simplemente tenían que decir si aumentaba o disminuía. Ahora después las vamos a ver. Volvemos si quieren a este slide y las vemos. Bueno, ¿qué teníamos acá? Teníamos carbono, hidrógeno, porcentaje en el combustible, o se los pueden dar de esta forma. En este caso, acá teníamos las relaciones, esas relaciones en peso, lo mismo, yo se las puse acá como para que las tuviesen, y justamente de acá voy a sacar el requerimiento de oxígeno. Esto es kilos de oxígeno por kilo de carbono para pasar todo a dióxido. Y esto es kilos de oxígeno para oxidar el hidrógeno y pasar todo a agua. ¿Qué pasa? Uno de los errores más comunes en la resolución de este ejercicio que habíamos observado fue que en este cálculo ya afectaban el 20% y el 80% de combustión incompleta, el 20% de combustión incompleta. Es decir, a este cálculo le agregaban el 80% y le agregaban el 20%. En realidad, yo de alguna forma, lo que estoy haciendo, si yo ya lo estoy afectando, es como que no le estoy dando a mi combustión toda la cantidad de oxígeno que está requiriendo. Yo le voy a aportar todo el oxígeno que está requiriendo, porque ya me están diciendo, en esta condición operativa es con 12% de exceso de aire. Entonces, tengo que determinar la cantidad máxima de oxígeno estequiométrico con la que yo debo aportarle este combustible para oxidarlo en forma completa. Tengo que tener en cuenta el exceso de aire que voy a agregar a fin de poder completar esta combustión, y luego, como me informan, si hay un porcentaje de combustión incompleta, es por algún motivo que no se completó. Pero después lo voy a tener que tener en cuenta eso. Cuando yo tenga que ver qué es lo que me sobró de oxígeno, de lo que yo puse, qué es lo que me sobró. Eso que me sobró es porque el 20% que se formó monóxido requirió menos oxígeno que el que necesitaba. Pero yo el oxígeno lo tuve que colocar. Entonces, acá como vimos en el ejercicio 1, es simplemente la relación en peso por la cantidad de carbono que yo tengo en mi combustible. Y esto es la cantidad de kilos de oxígeno que necesito para, estequiométricamente, para oxidar toda esta cantidad de carbono a dióxido de carbono. Es lo mismo que hicimos en el 1. Entonces, sumo esas dos cantidades. Si el combustible nuevamente no tiene oxígeno, esto me va a dar la cantidad de oxígeno estequiométrico. Por estequiometría, yo debo colocar mínimamente esta cantidad de oxígeno por kilo de combustible. Una vez más, podemos determinar por las relaciones en peso, podemos determinar la cantidad de nitrógeno que viene acompañando a esta cantidad de oxígeno en una cierta cantidad de aire. Y de la misma forma puedo sacar lo que es la cantidad de aire estequiométrico. En este caso a mí me informaban que el exceso de aire utilizado era el 12%, con lo cual ya puedo determinar cuál es la cantidad total de aire con la que debo asistir a esta combustión. Y tengo que determinar este nitrógeno y oxígeno que viene con este exceso de aire una vez más. Acá en este caso, al multiplicarlo por 1,12, ya estoy sacando la cantidad total. En este caso estoy sacando la cantidad total, es decir, a esta combustión, con este exceso de aire, debo alimentarla con 3,71 kilos de oxígeno por kilo de combustible. Y si yo ya de este cálculo sabía que 3,31 los necesitaba por estequiometría, ya acá voy a tener 0,4, que es el oxígeno que voy a encontrar en mis gases de combustión. Y después acá el nitrógeno total, este es todo el nitrógeno que voy a encontrar en mis productos de gases de combustión.
¿Se entendió eso del 0,4? Sí, sí. Bien, bueno. Ahora, a ver si alguno me responde. Si yo les estoy diciendo que, por supuesto, debido al exceso de aire va a haber una cantidad de oxígeno remanente en los gases, que ese es el 0,4. ¿Va a ser la única, digamos, va a ser la única cantidad de oxígeno que voy a tener remanente en los gases? Si a mí me están diciendo de que el 20% es de combustión incompleta. No, vas a tener también una parte de eso o sea, que te sobra, por así decirlo, de que se quema a monóxido en vez de a dióxido de carbono. Exactamente, bien. Bueno, no contemplar esa cantidad residual de oxígeno en mis productos de combustión me puede traer graves problemas. En el sentido de que si yo estoy haciendo un análisis de un proceso de combustión, de alguna forma a mí eso me va a indicar que hay algo que se está dando mal. O sea que lo tengo que tener en cuenta, y ahora lo vamos a determinar. ¿Cuánto es esa cantidad? Bueno, ahora vamos a determinar el peso de gases con exceso, a ver quiénes son los componentes de mis productos de combustión para esta combustión en esta condición operativa de 12% de exceso de aire. Y donde me informan que el 20% es incompleta. Entonces, ahora sí, yo voy a determinar efectivamente la cantidad de gases formados, en este caso la cantidad de dióxido de carbono formado, teniendo en cuenta este 0,8. Entonces voy a tener 0,88, que es el porcentaje de carbono en el combustible, 0,8, que es lo que se quema a dióxido de carbono, por la relación de pesos moleculares, me va a dar esto, 2,68 kilos de dióxido de carbono por kilo de combustible. De la misma forma, voy a calcular la cantidad de kilos de monóxido que se me van a formar. En este caso, por el 20% de combustión incompleta que me están diciendo. El agua va a estar presente, si no me dicen que lo calcule en base seca, el agua va a estar presente, si es en base seca no lo cuento. El nitrógeno, que ya le habíamos determinado, que era el del aire estequiométrico más el del exceso, todo junto. Y después, acá, ojo, para calcular este porcentaje o esta cantidad de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que va a ser la de debido al exceso de aire, que es la estequiométrica por 0,12, y el oxígeno debido al 20% de monóxido. En ese caso, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser 0,88, que es la cantidad de carbonos, 0,20 porque el 20% pasa a monóxido, 2,67 porque se acuerdan que era la relación en pesos moleculares para pasar a dióxido, dividido 2, porque yo necesitaba la mitad. Todo eso me va a dar 0,64, 0,6390 y pico, ¿sí? De oxígeno. Es decir, para esta condición operativa que me está planteando el ejercicio, mis componentes de gases de combustión van a ser el dióxido de carbono en esta cantidad, el monóxido en esta cantidad, agua en esta cantidad, nitrógeno en esta cantidad y oxígeno en esta cantidad. Si yo quiero sacar el volumen total de gases, tengo que pasar todo a volumen. Flavia. ¿Sí? Una cosita, algo que no me termina de quedar claro. ¿La aparición de monóxido se da cuando tenés exceso de aire o en ambas condiciones, digamos, tanto estequiométricas como con exceso? Ahí está. ¿Qué habíamos visto? ¿Se acuerdan cuando vimos todos los tipos de combustión? Los tipos de combustión se daba, bueno, teníamos la perfecta, por supuesto, que era irrealizable, después teníamos la combustión completa, que en la realidad se daba con exceso de aire a fin de que yo pudiera completar la reacción, y después teníamos esta combustión incompleta, imperfecta. Incompleta estaba asociada a que no se le había dado a la combustión la cantidad suficiente de aire. Es decir, se forma monóxido porque la cantidad de aire que yo le metí no fue suficiente. Pero también puede ser que, aún habiendo la cantidad suficiente de aire, es decir, aún teniendo exceso de aire, por algún otro motivo, que eran imperfecciones más asociadas a lo que era el diseño de la cámara de combustión, a lo que era el quemador, a lo que era el mantenimiento y todo eso, puede ser que aún teniendo exceso de aire, por algún motivo, no se encontró todo el oxígeno con todo el carbono y en lugar de formar todo dióxido, formó algo de monóxido.
Perfecto. Bueno, Gracias. en este caso, yo acá les determiné los pesos de gases con exceso en base húmeda, para que tuviesen en cuenta que esta suma es en base húmeda porque conté el agua. Y una vez más, si quieren ver si esto estaba de alguna forma bien determinado, ustedes, con la cantidad de aire estequiométrico y en exceso que hayamos determinado, esa relación aire-combustible, que se tiene en cuenta ese parámetro en cualquier proceso de combustión, con eso ustedes directamente ya podían saber si este valor estaba bien o no. Que si yo tengo 15,94 kilos de aire por kilo de combustible, más un kilo de combustible, voy a tener 16,94 kilos de gases por kilo de combustible. Es decir, la masa de gases que yo voy a obtener ya se podía conocer, y ya también me va a servir como para verificarlo. Una vez más, lo que no nos deja ver esto es quiénes están presentes en mis gases de combustión y en qué proporción. Pero es una forma rápida de, de alguna forma de verificar si esto que hice está bien. Bueno, el volumen de todos ellos, no se los voy a explicar. Tomamos cada uno de los pesos que determinamos anteriormente, lo multiplicamos por el volumen, dividido el peso molecular de cada uno, y me va a dar el volumen total de gases con exceso. Y acá, ya teniendo el volumen total de gases con exceso y el volumen de cada uno de los gases, yo en este caso puedo sacar este porcentaje que a mí me están pidiendo, que es el volumen de dióxido de carbono sobre el volumen total de gases secos o húmedos. Me tienen que informar. Y yo también tengo que informar. Si por alguna razón no lo saben, tienen que aclarar si lo están determinando, si es porcentaje de dióxido de carbono en base seca o en base húmeda. En este caso me daba 11,07%. Yo lo que hice de alguna forma también fue verificar si con estos valores me daban los valores que a mí me habían informado. Bien, y efectivamente me dan. La particularidad acá, ¿cuál es? Fíjense que el denominador es siempre el mismo, porque yo lo que estoy sacando es el porcentaje volumétrico de cada uno de estos gases en mi composición de gases de combustión. Siempre es el mismo, porque no es que a mí me están pidiendo este en una condición, este en otra condición y este en otra condición, sino que me están diciendo porcentaje volumétrico de los gases para esta condición operativa. Era un combustible determinado con el 12% de exceso de aire. Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren que vuelva a algún slide en especial? Vamos a volver al primero y vamos a charlar un poquitito las preguntitas. Ahí está. La pregunta B decía, ¿cómo se ven modificadas estas concentraciones? Se refería a los 3 porcentajes volumétricos, si el exceso de aire fuese mayor al 12% y el porcentaje de combustión incompleta permanece igual. Acá lo que les plantea es que se modifique un parámetro a la vez, y no dos. En este caso, aumentaba el exceso de aire, y el porcentaje de combustión incompleta era el mismo. ¿Qué iba a pasar? Si el porcentaje de combustión incompleta no se modificaba, ¿qué teníamos acá? ¿Qué podemos decir respecto a estos 3 porcentajes? Era como lo que te había preguntado hoy, ¿no? O sea, la cantidad de gases de combustión, digamos, va a ser mayor, entonces esas concentraciones van a disminuir. Exactamente, es decir, en el mayor exceso de aire vamos a tener que el porcentaje de oxígeno en los gases de combustión, por supuesto, va a aumentar, aumenta el exceso de aire, ¿sí? Y eso lo pueden también ver en el gráfico ese que habíamos visto de lo que era el criterio del uso de exceso de aire. A medida que aumenta el exceso de aire, el porcentaje de oxígeno residual en los gases aumenta. Aumenta el numerador y aumenta el denominador, bueno, aumenta esta cantidad. ¿Qué va a pasar con el porcentaje de dióxido de carbono? El porcentaje de dióxido de carbono se va a ver ¿qué? Justamente disminuido, exactamente. Bien. Perfecto. Ahora, en el otro caso, que es donde más metieron de alguna forma la pata, decía,
cómo se ven modificadas, pero si el porcentaje de combustión incompleta fuese mayor al 20%, es decir, más incompleta es la reacción, ya directamente ya podemos ver que la cantidad de monóxido en los gases va a aumentar. La cantidad de monóxido va a aumentar, la cantidad de dióxido de carbono va a disminuir. ¿Qué pasa con el oxígeno? Porque acá decía, y el exceso de aire permanece en 12, permanece igual. Bueno, en este caso, todos se tiraron a decir que esta cantidad de oxígeno, como el exceso de aire no aumentaba, permanecía igual. Esto es porcentaje de oxígeno remanente o residual como producto de mi combustión. Y hoy yo les dije que también en un análisis de gases puedo hacer mucha lectura de esto. Si yo tengo más cantidad de monóxido, ¿se acuerdan que para formar monóxido necesito menos cantidad de oxígeno que la que necesito para dióxido? Con lo cual, va a empezar a aumentar la cantidad de oxígeno remanente en los gases de este que dijimos que no utilicé. Ese que hace un ratito determinamos cuánto era el 20% que de alguna forma me sobraba de oxígeno lo iba a tener en los gases. Bueno, si aumenta la combustión incompleta, se forma más monóxido, me sobra de alguna forma más oxígeno que lo voy a ver representado en mi producto de combustión, en mi gases de combustión. O sea, que aumentaba. Perdón, ¿no sería al revés? Porque supuestamente dice que la combustión incompleta es menor al 20%, o sea que se genera menos bueno, sí, monóxido. perdonen. Fuese menor al 20, perdonen, sí, bueno, en este caso, acá, si fuese combustión incompleta, menor al 20%. Claro, leí mal ahí. Acá tenemos, si fuese menor al 20%, es decir, un 10% de combustión incompleta, más completa va a ser la reacción, más porcentaje voy a tener y menos voy a tener de esto. ¿Se entiende? Bueno, lo que les quería mostrar en definitiva es lo mismo, pero al revés. Es decir, este no permanece constante, ¿sí? Flavia. ¿Sí? O sea que disminuye el monóxido y el oxígeno. Exactamente. Por esto que yo les decía, en este caso, al revés de lo que se les estaba diciendo, pido disculpas ahí, voy a necesitar más oxígeno para formar, más completa, para formar dióxido de carbono, entonces va a ir disminuyendo la cantidad residual de oxígeno en mis gases de combustión. Bueno, y si en el caso que hubiese sido al revés, como yo lo estaba diciendo al inicio, que la combustión hubiese sido más incompleta, tengan en cuenta que va a pasar al revés, ¿no? Más incompleta, este iba a aumentar y este también se iba a haber aumentado. ¿Sí? Genial, sí, sí. ¿Bien? Dale, gracias. Sí, quedó claro.